de Juan, capítulo 1, versículo 1. ¿Sí? Juan 1:1. Les invito a que por favor lo lean, búsquenlo y vamos a leerlo, por favor. ¿Qué dice Juan 1:1? En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Una vez más, por favor. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Muy bien, ahora este texto estábamos tratando de alguna manera de interpretarlo de acuerdo a los demás textos que tenemos en las Escrituras. Y también quiero que busque otro texto ahora, que está, por favor, búsquelo por favor, está en el libro de, vamos al libro de Génesis, capítulo 1, Juan 1, pero versículo 3. Ahí no estamos, pero Juan 1:3. ¿Lo tiene? Juan 1:3. ¿Cómo dice? Muy bien. Ahora vamos a hablar en este día acerca de cómo Yeshua fue la causa de toda la creación, ¿sí? Usted y yo, por ejemplo, aquí, bueno, más bien estamos leyendo en el libro de Juan, dice, todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido fue hecho. Ahora, venimos hablando de Juan 1:1 acerca del Mesías, de la palabra. En el principio era la palabra era con Dios y la palabra era Dios. Y en el versículo 3, Juan dice, todas las cosas por él fueron hechas. Recuerde que cuando dice todas son las cosas, ahora sí vamos a estar hablando de la creación, las cosas que se ven y las cosas que no se ven. Y dice, y sin él, nada de lo que ha sido hecho, ¿qué dice? Fue hecho. Colosenses 1:15 al 17, por favor. Colosenses 1:15 al 17 dice así. Lo voy a leer, apunte la cita. Colosenses 1:15 al 17 dice, Él es la imagen del Dios invisible. Está hablando del Mesías, ¿sí? El primogénito, ¿qué dice? De toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. ¿Sí? Muy bien. Vayan conmigo, 1 Corintios, capítulo 8, versículo 6. Es decir, que Yeshua sostiene todas las cosas. ¿Sí? Si no fuera por Él, no subsistirían, no vivirían, no existirían. ¿Sí? 1 Corintios, capítulo 8, versículo 6. Dice lo siguiente: para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor, Yeshua HaMashiach, escuchen, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. 1 Corintios 8, 6. ¿Sí? ¿Lo tienen ya? 1 Corintios 8, 6. Leemos otra vez. ¿Lo tienen? Vamos a leerlo. Dice, para nosotros, sin embargo, solo un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor, Yeshua HaMashiach, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Muy bien, ahora, Hebreos capítulo 1, versículo 2. Hebreos capítulo 1, versículo 2. Hebreos 1, verso 2. ¿Están ahí? Ahora dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo
y por quien asimismo hizo ¿qué? El universo. ¿Sí? Ahora ya vimos estos versículos y si usted se da cuenta, quizás no hay mucho que explicar porque se entiende claramente que cuando nuestro Padre Celestial en su corazón deseó hacer todas las cosas, dice que Yeshua fue el que hizo todas las cosas. De alguna manera podemos decirlo de esa forma. Yeshua usó o fue el medio para que las cosas fueran creadas. En el libro de Juan 1:1 dice, en el principio era el verbo, ¿o era qué? La palabra. Recordemos, ahora asocie la expresión palabra con creación, como dice en Génesis, en el relato de Génesis, y dijo Dios, ¿sí? Es decir, que dijo algo, o habló o expresó unas palabras. Esas palabras, ahora, quizás no lo podemos entender un poco con nuestras mentes, que son un poco, nuestras mentes que son limitadas, ¿no? Pero cuando la expresión en Génesis dice, y dijo Dios, ¿sí? Y dijo Dios, y por ejemplo, ahí dice los cielos, los árboles, toda la creación, esa expresión quiere decir que Dios, ¿qué? Dijo algo o expresó algo. Volvemos a lo que decíamos la vez pasada, que en este caso, el Padre hizo una expresión de Él mismo, ¿sí? Hizo una expresión de Él mismo. Esta expresión es Yeshua HaMashiach, pero aquí ya le vemos en la parte creativa, es decir, que Él empezó a crear, Dios empezó a crear. ¿Estamos ahí? Muy bien, ahora en Génesis capítulo 1, no lo busque, solo recuerde, ¿cómo se dice Génesis? O más bien, recuerda que Bereshit es la palabra que usamos para decir en el principio, ¿sí se acuerda? Ahora, ¿qué quiere decir Bereshit? Quiere decir que le traducimos como en el principio, ¿sí? La traducción que también podemos usar para Bereshit es por causa del principal, ¿sí? ¿De dónde sabemos que es principal o de esta palabra que es Reshit? ¿Qué quiere decir Reshit? Lo primero o el primero, esto de Reshit. Sí, Reshit. ¿Amén? Entonces, ¿cómo podemos traducir Bereshit? Podemos traducirlo como por causa del principal. Ahora, esta expresión de Reshit, recuerde que quiere decir eso, lo primero o el primero, ¿sí? Entonces, podemos traducir entonces todo Bereshit como por causa de ¿qué? Del principal. Entonces, si leyéramos el texto en Génesis 1:1, se recuerdan que en hebreo es Bereshit bara Elohim. En el principio creó Elohim. Bereshit bara Elohim. En el principio creó Elohim. Ahora, si le ponemos la traducción, sería por causa del principal creó Elohim. Sí, ve que hasta el sentido cambia. No solo digo, en el principio creó Dios. Ahora digo, por causa del principal creó Dios. Ahora, ¿quién es el principal? ¿O quién es la causa por la cual creó Dios o por medio de quién Dios creó? En este caso es Yeshua. En otras palabras, Yeshua está desde el principio. Por eso en Colosenses, cuando usted y yo leemos ese texto, que a veces puede sonar un poquito extraño, pero en Colosenses donde leímos 1:15 dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Y pareciera que ahí dice que Él fue la primera creación, hablando de Yeshua, pero en realidad no está diciendo eso. Cuando dice primogénito, podemos referirnos a que Él es el principal o la causa principal, ¿sí? De toda la creación.
No que Él fue el primer creado, sino que Él causó que todo fuera creado. ¿Sí me siguen hasta aquí, hermanos? Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, leamos ahí en Colosenses, donde acabo de mencionar nuevamente que dice, el primogénito de toda creación, usted podría decir la causa de toda la creación. ¿Sí? O sea, Yeshua fue, si lo leemos así, diría así, Él es la imagen del Dios invisible, la causa de toda creación. Y a lo mejor quitaríamos esa palabra de primogénito de toda creación. Y es más correcto si dijéramos la causa o por causa de Él, ¿sí? Es toda la creación. ¿Cuántos hasta aquí me siguen? ¿Me expliqué con eso, hermanos? Sí. Muy bien, ahora vamos a ver algo importante de esta palabra Bereshit, ¿sí? Ahora, lo primero que quiero que... ¿Sí trajeron sus hojitas del alfabeto hebreo que les di la vez pasada? Digo, porque voy a usar unas letras acá y a usted más o menos las identifica para que tengamos un poquito de más referencia. Es una Resh, un Aleph, una Shin, una Yud. Aquí voy a hacer una Yud. Trate de dibujarlo un poquito en sus notas. Y esta es una Tav. ¿Sí? Resh, Aleph, la Shin, la Yud y la Tav. ¿Sí? Aquí dice Reshit. ¿Sí? Aquí dice ¿qué? Reshit. La Resh, la Aleph, la Shin, la Yud y la Ta. Esta es la última del alfabeto. Sí, acuérdense que leemos de aquí para allá, ¿no? Reshit. ¿Sí? ¿Ven? Ahora, de esta expresión, Reshit, de aquí sale una palabra que a veces nosotros hemos mencionado muchas veces, y es estas tres nada más. Voy a borrar esta flecha. Aquí las voy a poner. La Resh, ya vieron que son las tres primeras ahora, ¿sí? ¿Qué dice aquí arriba? Reshit. Ahora, nada más tomé las tres primeras, la Resh, la Aleph y la Shin. Ahora aquí dice Rosh, ¿sí? ¿Tienen oído esa palabra? Creo que hasta a veces la usábamos para referirnos a nuestros pastores. Rosh. Ahora, ¿cuántos se acuerdan que quiere decir Rosh? Cabeza. ¿Sí se acuerdan que quiere decir Rosh cabeza? ¿Sí? Entonces, algo que podemos aprender es que Rosh esta palabra de Rosh está en medio de ¿qué? De Reshit. ¿Sí? Esta palabra de Rosh está en medio de ¿qué? De Reshit.
¿Sí? ¿Sí me siguen hasta aquí? Y si podemos a lo mejor decirlo, Rosh está sumergido o está metido ¿en dónde? En Bereshit. Reshit está en Bereshit. Rosh está en medio de... Volvemos a la misma idea que estábamos comentando. El principal o en este caso, por ejemplo, ¿qué? La cabeza. Ahora, tenga en su mente esto que le voy a decir. Cuando nosotros escuchamos esta palabra de Rosh, ¿sí? Es alguien que está en la punta, por así decirlo, o es alguien que está en la autoridad, es alguien que está hasta arriba de todo lo demás. Es que Rosh es cabeza. Amén. Entonces, concluyendo un poquito todo esto, si leyéramos nuevamente, por ejemplo, en Génesis, que dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, podríamos decir, por causa del principal, Dios creó los cielos y la tierra, ¿sí? Y usted tenga en su mente que en esa palabra de Bereshit está esto de Reshit, está esta expresión de ¿qué? De Rosh también. Amén. ¿Ya lo copiaron? Ahora, solo de esta expresión, solo de estas palabras podemos aprender, de esta sola palabra de Bereshit podemos aprender muchas cosas, ¿sí? Podemos aprender demasiado. Por ejemplo, aquí que dice B, es la segunda letra del alfabeto hebreo, que es la Bet, que es así. De hecho, usted está en su hojita, es la segunda que viene ahí en la lista. Bet. ¿Sí ya lo vieron? ¿Qué significa la palabra Bet? Ahí dice también un significado de la palabra Bet. Casa, ¿cierto o no? ¿Sí? Entonces, escuche esto. Bereshit, pero si no nos vemos, si no leemos toda la palabra, sino solamente la primera que es la Bet, ¿qué está a continuación de hacer Dios? Está a punto de hacer ¿qué? Una casa. Si nada más leyéramos la primera letra, ¿sí? O sea, ya sin meternos en todo lo demás. Ahora, si nada más leyéramos la pura Bet, ¿qué quiere decir? Dios va a hacer una ¿qué? Una casa. Ahora, ¿para qué sirve una casa? O más bien, ¿para qué se hace una casa? Para habitar ahí, ¿no? Ahora, usted debe traer a su mente todos aquellos textos que dice, y habitaré en medio de ellos. ¿Se acuerdan que Dios decía así cuando le dijo a Moisés, construyeme un tabernáculo? Era solamente la sombra, porque en realidad toda la creación servía o era una forma de decir que Dios iba a crear una casa, un lugar donde habitar. Amén. ¿Qué valor numérico tiene esta letra hebrea? 2. Aquí le vuelvo a recordar lo que algún día le dije, que entonces, a partir de este momento de la creación, todas las cosas iban a tener una dualidad. ¿Qué significa eso de dualidad? De dos, ¿sí? Blanco y negro. ¿Qué más? Adentro, afuera, arriba, abajo, izquierda, derecho, hombre y mujer. ¿Qué más? Hay dualidad en la creación. Toda la creación está en dualidad. Lo que se ve y lo que no se ve. ¿Qué otra cosa hay dualidad? Sí, frío y caliente, como dijeran Revelaciones, ¿no? Sí, así es. Bien y el mal también. Grande y pequeño, como dijeron Mateo 5, ¿no? El Señor dice, será llamado grande o pequeño en el reino de los cielos. ¿Qué más? Izquierdo, derecho, ¿sí? ¿Qué más? Alto, bajo también, ¿sí? O estás a una altura espiritual o estás... No hay intermedios. O es una cosa o es otra. Eso nos habla de que la creación así es. O eres frío o eres caliente. Dice que el tibio, ya sabe usted qué va a pasar, lo vomitará. O estás dentro o estás fuera. O eres salvo
o no lo eres, o estás condenado. ¿Sí me explico? Ahora, si uno entiende todo eso, la interpretación de la escritura se basa en esta expresión de la bet, que hay de qué, una dualidad, y así le plació a Dios. Hay vida, hay muerte, hay bendición, hay maldición, hay algo bueno, también hay algo malo. ¿Qué le parece? Ahora, en su cuerpo, todo lo que es dos está igual así, pero todo lo que es uno hay unidad. No sé si me explico. Acuérdense que la otra letra, que es, por ejemplo, en este caso la Aleph, estoy hablando de algo que a lo mejor después explicamos con más calma. Pero la Aleph, ¿qué valor numérico tiene? La 1. 1. El Aleph representa el mundo espiritual. ¿Y por qué no se por qué cuando la primera palabra que se escribió ¿Con la Aleph? Ah, mira, esa es una historia que, por ejemplo, la tradición hebrea dice que una pregunta leal de la Aleph al Eterno, dice, bueno, si tú vas a hacer algo tan extraordinario como la creación, ¿por qué no me ocupas a mí? Que yo soy la primera letra del alfabeto, ¿no? Pero, bueno, la tradición da una explicación de, bueno, no te uso a ti, voy a usar a la Bet por esta razón, pero la razón más quizás que ahorita nos sirve es esa, porque cuando hablamos de las cosas terrenales o cuando hablamos de la creación, todo siempre está así, en dualidad. ¿Sí me estoy explicando? Ahora, cuando la Biblia, hay partes de la Biblia en las que se está hablando desde un punto de vista de qué? De la Aleph. Por ejemplo, el apóstol Pablo cuando dijo, ya no habrá hombre ni mujer, no habla esclavo ni libre. Entonces uno se pregunta, bueno, ya ahora estamos salvos, ya Yeshua Mashiach murió por nosotros, Él está en medio de nosotros, pero seguimos habiendo hombres y mujeres, ¿no? Sigue habiendo algunos esclavos y unos libres. Entonces, ¿ese texto en qué nivel lo escribió Pablo? En el nivel del Aleph, ¿no? Espiritual. Desde allá lo estaba viendo. Pero, sin en cambio, si allá lo vio, aquí abajo se ve todavía como separado. Es como lo que decíamos, no sé si recuerdo cuando estábamos hablando creo, del Shabbat, es como cuando Dios dice que hay naciones y hay Israel. Pero Pablo dice que de los dos pueblos, ¿qué? Hizo uno, pero eso es donde lo estaba diciendo, ¿desde dónde? Desde Aleph. Pero cuando usted ve aquí, dice, no, pues aquí todavía hay naciones y aquí hay pueblo judío, Israel. Entonces estamos separados. Sería un error intentar yo, ¿qué? Meterme aquí cuando todavía estamos en este plano terrenal. Va a llegar un momento en el que vamos a ser uno con Israel completamente, o sea, literalmente así. Sí. ¿Cuándo? Bueno, cuando aparezca el Mesías y todas las cosas sean restauradas. Pero mientras tanto, ¿qué? Hay Israel y hay ¿qué? Y hay naciones. Amén. Ahora, por ejemplo, los que se casan, ¿no? Dice que se casan y ahora serán ¿qué? Una sola carne. Yo sé, pero no puede ser, ella está ahí y yo estoy acá. Pero lo que pasa es que fuimos unidos en el Aleph, aquí todavía ella está ahí y yo estoy acá, pero nuestra alma ya está ¿cómo? Unida, ¿sí? ¿Sí me siguen hasta aquí, hermanos? Eso es algo que a lo mejor uno no puede entender mucho, pero yo una vez lo explicaba, como lo explicó una vez un maestro que decía, es como cuando un esposo va con su esposa al médico y le dice el esposo al médico, me duele el pie derecho de mi esposa. ¿Cómo puede ser que él pueda sentir el dolor de ella? Porque ya son ¿qué? Son uno, ¿sí? Solamente así puede experimentar el dolor. Mientras están separados, ¿qué le importa? Ni sabe. Pero cuando de veras hay unidad, se manifiesta esto de verdad, hermanos. Amén. Amén o no amén, hermanos. ¿Están hasta acá conmigo? Bueno, esto fue un poquito a lo mejor como un paréntesis, pero bueno. Ahora, ya vimos que Yeshua es ¿qué? La causa de todas las cosas. Es la causa de ¿qué? De todas las cosas. Ahora, vamos a hablar de algo que quizás no sé si usted lo ha escuchado o a lo mejor lo entendemos por la ayuda del Espíritu, pero vamos a leer en primer lugar Gálatas capítulo 4, versículo 4. ¿Cómo dice Gálatas 4, 4?
¿Tienes? A ver, léelo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Muy bien. ¿Lo tienen, hermanos? Voy a leer otra versión que es la nueva traducción viviente. Dice así: pero cuando se cumplió el tiempo establecido, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer y sujeto a la ley. ¿Sí? Ahí dice bajo la ley. Sí. Ok, ahora escuche esto. Dice, pero cuando se cumplió, ¿qué? El tiempo establecido. Diga conmigo, para nacer se tiene un tiempo establecido. Para nacer se tiene un tiempo establecido. Dígale al hermano que está junto a usted, tú naciste en el tiempo correcto. Mira, naciste en el tiempo correcto. No antes, no después. Fue en el preciso momento. Hay algo que nosotros tenemos que aprender, todos los hijos de Dios. Fíjense, algo bien importante, porque el tiempo debe ser correcto, el lugar debe ser correcto, ¿sí? Las personas tienen que ser las correctas. Cuando esos requisitos se cumplen, Dios nos bendice. El tiempo correcto, el lugar correcto, las personas correctas. Sí, se tiene un tiempo establecido, es un tiempo correcto. ¿Usted se ha preguntado por qué Dios lo trajo a vivir aquí? O sea, ¿por qué no vive usted en Cancún, no? A las orillas de la playa o algo así. ¿Por qué no nació en Estados Unidos? Si he escuchado la expresión de algunas personas que dicen, ¿cómo me hubiera gustado haber nacido en otro país? ¿No? ¿Cómo me hubiera gustado nacer en España? O no sé. O ¿cómo me hubiera gustado ser de otra nacionalidad? Sí, se han escuchado gente, o a lo mejor usted mismo, ¿cómo es que no vivo en tal lugar? O ¿cómo es que no nací antes? O ¿cómo es que no conocí al Señor antes? ¿Alguien se ha hecho esas preguntas? ¿Han tenido preguntas así? Pero miren, la verdad es que nacimos en el tiempo correcto. Escuche esto, nacimos en el hogar correcto. O sea, nuestros padres fueron los correctos. Dios no se equivocó. Nuestros hermanos fueron, ¿qué? Los correctos, los que necesitábamos para que surgiéramos, hiciéramos o a lo mejor hasta sufriéramos. ¿Sí? El lugar donde nacimos, así haya sido rico o pobre, ¿no? En las condiciones en las que haya sido, era el ¿qué? El lugar correcto. Fue el tiempo correcto y nacimos entre la gente correcta. Lo mismo sucedió con Yeshua. Si Yeshua hubiera nacido antes, si Yeshua hubiera nacido después, no. Dice el apóstol Pablo en Gálatas, cuando se cumplió el tiempo. Es decir, escuche esto, grábeselo en su espíritu, que para Dios el tiempo es muy importante. ¿Qué dijimos? Para Dios el tiempo es muy importante. Él no se rige por el tiempo, pero para Él sí es importante. Busque Romanos 8:3. Amén. Romanos 8:3. ¿Lo tienen? Vamos a leerlo. ¿Sí? ¿Lo tienen todos? Léanlo fuerte y léanlo claro. ¿Cómo dice? Porque lo que era... Por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Una vez más, por favor, léalo. Era lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Muy bien, ahora, estamos diciendo que Yeshua nació en un tiempo
en un tiempo correcto. Dice que el tiempo se cumplió, o el tiempo establecido llegó, y entonces Yeshua HaMashiach nació de una mujer, ¿sí? Ya vimos cómo es que el Mesías existía desde la eternidad, pero en un momento determinado, en un tiempo determinado, Dios, ¿qué dice? Permitió que él naciera en este mundo terrenal a través de ¿quién? De una mujer. Ahora, escuche esto porque aquí hay muchas preguntas. Yo no sé si usted se las hizo alguna vez, pero se las voy a plantear para que usted piense conmigo después, ¿no? ¿El primer hombre nació de mujer? ¿El primer hombre sobre la tierra? No. El primer Adán no nació de mujer. ¿El segundo Adán? Sí nació de mujer. Y alguien hubiera pensado, bueno, ¿por qué no el Mesías? ¿Por qué no el Mesías fue como Adán, así, algo sobrenatural? Pero escuche, el nacimiento del Mesías, aunque fue a través de una mujer, de igual manera fue sobrenatural. Hay una expresión que hemos oído algunas veces, y yo creo que usted la ha escuchado, nacimiento virginal. ¿Se ha oído esa expresión? Eso es una expresión que no está tan bien aplicado a lo que sucedió bíblicamente. Más bien debemos decir nacimiento sobrenatural. No virginal, sino ¿cómo? Sobrenatural. Grábeselo porque cuando lleguen las épocas de sembrinas, pues esta expresión se oye mucho, ¿no? Y como dijera alguien por ahí, hasta el espíritu navideño se apodera de algunos hermanos. Bueno, a usted no le ha pasado, pero a otros sí, llega esa época y hasta como que viene la nostalgia, viene, ay, muchas luces, qué bonito, ay, las piñatas. Ya ni hacemos eso, pero el alma experimenta algunas cosas como estas, es el espíritu de la Navidad. Entonces hay que desecharlo, Padre, no quiero ser influenciado por eso. Y ese espíritu, un día vamos a hablar de eso cuando lleguen esas épocas, pero ese espíritu deprime a la gente, le haces ponerse contenta por momentos, por minutos, por horas quizás, pero después la deprime. No sé si algún día le pasó a usted cuando a lo mejor estábamos en los antiguos lugares, ¿no? En esos antiguos lugares. Pero bueno, Romanos 8:3 dice así, vamos a volver allí rápido, ok. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, donde no hay pecado en la carne. Diga conmigo, semejanza de carne. Dígale al hermano que está junto a usted, semejanza de carne. Le pregunto yo a usted, que es el discípulo aquí, ¿qué entiende por semejanza de carne? Porque en otras partes, cuando habla de nosotros, dice que nosotros somos carne y sangre también. Pero bueno, dejemos en que somos ¿qué? Carne. Pero dice que el Hijo de Dios, cuando nació de una mujer, era semejanza. En él no podía haber pecado. Bueno, vamos a empezar. ¿Qué entiende usted por semejanza? Que se parece, que se asemeja, pero no es. ¿Sí habían leído este texto antes? Sí. A lo mejor sí lo habían leído, pero no lo habíamos como que preguntado. A lo mejor lo creemos, como decíamos el Shabbat, ¿no? Creemos sin preguntar. Y está bien, porque hay momentos en el que así es. Debemos creer solamente. Pero a veces te llegas acá y dice, en semejanza de carne. Ahora, es decir, que Yeshua era de carne y hueso o era semejante a eso y no era de carne y hueso. A ver, se parecía, pero no era. A ver, ¿qué dice usted? Porque esta pregunta se le hicieron otros hombres a lo largo de la historia de la iglesia, como se conoce, y salieron muchas interpretaciones. ¿Sí? Una de ellas, escuche para que empecemos a entender un poquito, es aquella que dice que Yeshua era un semidios. ¿Por qué? Porque aquí dice que era ¿cómo?
semejanza de carne, pero no era ¿qué? No era carne. ¿Sí han oído esa expresión? A Yeshua lo tienen así. Los griegos creían en esto. Cuando a Pablo y a quién más, Dios es entre nosotros. ¿Se acuerdan? ¿Pero por qué decían eso? Porque habían hecho milagros. ¿Pero qué dijeron ellos? No, nosotros somos como ustedes igual. No somos nada de dioses. Pero a Yeshua le atribuían algo como esto, que era un ¿qué? Semidios. Pero ahora escuche lo que le voy a leer. Esa es otra versión, pero es para que nosotros entendamos un poco más. Ponga atención. Escuche esta versión, dice, porque lo que era imposible para la ley divina, por cuanto era débil por la carne, lo hizo Dios mismo por medio de su amado, enviado como hombre, con carne, escuche, con carne sujeta a la posibilidad de pecar. Y precisamente por esta causa de la realidad del pecado, a fin de condenar al pecado en la carne. Ahora escúcheme esto. Cuando usted en su Biblia, en la Reina Valera, dice semejanza, ¿sí? Como dice, semejanza de carne, no quiere decir que si Yeshua era un hombre o no era un hombre, así de carne y de hueso. Lo que está hablando en realidad el texto es que él tenía la posibilidad de pecar. Ahora le voy a explicar un poco más. Adán fue creado en esta misma condición, la posibilidad de pecar. Posibilidad. Y que eligió a pecar. Y entonces la naturaleza que de semejanza a Dios, dice Dios creó a imagen y semejanza. ¿Esa semejanza qué? Se perdió. Y la naturaleza de Adán fue una naturaleza pecaminosa, muerta. Porque antes tenía la posibilidad de pecar, y él ¿qué? Dio pecar. Esa decisión, que su naturaleza estuviera como naturaleza muerta. Ya no tenía la misma condición que antes. Ahora ya tenía una naturaleza como muerta. ¿Sí me explico hasta acá? Escúcheme porque esto es importante. Volvemos a repetir. Adán fue creado a imagen y semejanza de Dios, con la posibilidad ¿de qué? De pecar. Usted conoce la historia de Génesis y entonces él decidió ¿qué? Pecar. Él perdió esa naturaleza, esa semejanza, y entonces adquirió una naturaleza muerta. Es decir, de alguna manera podemos decir, bajó de esa posición a otra posición, con una naturaleza como muerta. Y aquí abajo, donde está esta naturaleza muerta, vamos a decirlo de esta manera, esta naturaleza muerta tiene alguna posibilidad de pecar o de estar pecando por naturaleza. De estar pecando por naturaleza. ¿Por qué? Porque ya su naturaleza es así. Es lo que dice Pablo en la carta a los Romanos, que el pecado está ¿qué? Está en él, está en mis miembros. No puedo quitarlo de aquí. De hecho, este cuerpo, esta naturaleza pecaminosa, lo único que quiere que hacer ¿qué es pecar. Ya no tengo la posibilidad de decir, ahora no peco, porque ya caí ¿cómo? En esa naturaleza pecaminosa. ¿Sí? O sea, este cuerpo, hablando del cuerpo, ¿sí? ¿Me siguen hasta aquí, hermanos? ¿O me regreso? ¿Seguros, Aquí estaba Adán, pecó, cayó, adquirió una naturaleza pecaminosa o animal, como en otras partes dice, ¿sí? Y este cuerpo lo único que quiere hacer ¿qué es? Pecar. Este cuerpo lo único que quiere hacer es pecar. Ok. Cuando Yeshua nació de una mujer, él nació en este estado o en este estado como estaba Adán antes. Como estaba Adán antes. Por eso dice aquí semejanza de carne, pero no quiere decir que no sea ya de carne y de hueso, no. Está hablando que como Adán tenía ¿qué?
la posibilidad de pecar. A eso se refiere semejanza de carne. Nació en la misma condición como la de Adán. ¿Sí? ¿Están hasta aquí? No nació como yo o como usted. No nació como usted y como yo. Hablando de la naturaleza. Nació como usted y como yo en el aspecto físico de que, pues bueno, de una mujer, la Miriam tuvo que estar embarazada 9 meses y después nació Yeshua en un cuerpo ya. Pero ese cuerpo no era como este cuerpo mío o como el de Adán después de haber pecado, sino era un cuerpo como el que Adán tenía antes de pecar, con la posibilidad de ¿qué? De pecar. ¿Cómo hizo Dios para que Yeshua naciera con un cuerpo con la posibilidad de pecar y no con un cuerpo como el de nosotros, con una naturaleza muerta y caída? ¿Cómo le hizo? Y es ahí donde nosotros vamos a leer un texto. Dice Primera de Timoteo, capítulo 3, 16. Primera Timoteo 3, 16. Amén. Dice Primera de Timoteo 3, 16. Ténganlo todos ahí rápido. Sé que hoy tuvieron un día de trabajo, hermanos, pero les invito a que estemos un momento más aquí. Amén. Primera de Timoteo 3, 16. ¿Lo tiene? Dice, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. ¿Cuántos han leído ese versículo? Dios, ¿qué dice? Fue manifestado en carne. Ahora, literalmente, así está. O sea, Dios, ¿qué dice? Dios fue manifestado, ¿cómo? Ahora, nosotros hemos entendido esto por la gracia y por la ayuda de nuestros pastores y en otros lugares donde nos han dicho, y de alguna manera lo recibimos, lo creemos, lo abrazamos con la ayuda del Espíritu Santo, aunque a veces no lo entendamos. Porque dice uno, pero ¿cómo puede ser que toda la grandeza y el poderío de Dios se fue o estuvo en dónde? En un cuerpo. O como dice ahí, fue manifestado ¿cómo? En carne. Eso es algo que nuestras mentes simple y sencillamente no lo pueden quizás entender. Pero volvemos un poquito a lo que le decía la vez pasada. Es como que yo tengo un pensamiento, lo hablo, y una vez que yo lo hablo, entonces ya usted lo va a conocer. ¿Sí? Ya lo va a escuchar, ya va a saber qué tenía yo dónde, en mis pensamientos. Pero mientras está aquí, mientras no lo manifieste, ¿usted qué va a saber de eso? Nada. Hasta que yo ¿qué? Lo manifieste. O como dice ahí, Dios fue ¿qué? Manifestado. Ahora, no es que toda la grandeza y el poderío de Dios vino y se metió en un cuerpo, no, sino que ya acuérdese que Yeshua o el Mesías ya estaba dentro de él y Dios le plació manifestar eso que había en su corazón, que es el Mesías. Y al momento de expresarlo o de manifestarlo, allí mismo iba él, en esa expresión, en esa manifestación. Porque Yeshua, como igual a Adán, dice que fue creado a imagen y semejanza de Dios. No sé si ustedes saben, mientras Malachim vieron a Adán, querían ir porque era Dios. Pero que resplandecía una luz tan grande que los malajim cuando le vieron pensaron que era Dios. Se le dio nombre, se llama Adán. Es decir, que si veíamos, estuviéramos viendo a quién, al Dios. El que me ha visto a mí, ha visto, pero uno puede decir, bueno, pero es un ser de carne y de
es como, escuche, ¿mande? Es la luz. Ponga atención en esto. Eso es algo que a mí cuando yo mire, ¿se acuerdan cuando Yeshua estuvo en ese monte? Y dice que apareció Moisés junto con él y estaban ahí Pedro, Juan y Jacobo, o sea, y que ellos reconocieron que junto al maestro estaba Moisés y estaba Elías, ¿sí? La pregunta es, ¿cómo supieron ellos que era Elías si ellos nunca vieron una foto de Moisés? ¿O sí? Entonces, ¿cómo dijeron? Moisés y Elías, ¿no? ¿Cómo reconocieron? ¿Cómo supieron que eran ellos? Los discípulos, ¿cómo reconocieron que era Moisés? ¿Cómo supieron que era Elías? Porque, valga la expresión, el verdadero Moisés, o la esencia verdadera de Moisés, que en este caso no necesita verse, o hablando físicamente de un cuerpo, un rostro, sino que la luz que emana de su alma, de Moisés o de Elías, ellos la percibieron. No sé si me expliqué con eso. A lo mejor ahorita no sé si podríamos hacerlo, pero quizás usted se pone de espaldas y de espaldas le acercan a su esposa y digan, ¿quién es el que está atrás de ti? Y tú inmediatamente a lo mejor digas, es mi esposa, pero no la has visto, pero yo percibo su alma o la percibo que es ella. No sé si algo así es. ¿Me expliqué o no me expliqué? No necesitas ver, no necesitas sentir. Sí, tu alma y su alma de ella. ¿Ven hasta dónde podemos ser uno con nuestra esposa? Que ni siquiera necesito verla, ni siquiera necesito oírla, ni olerla, nada con estos sentidos. Pero el hecho de que se acerca a mí, yo percibo que sí. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece, hermanos? Ahora, eso mismo sucedió con el maestro cuando dice aquí la escritura, que este misterio dice que el Mesías fue, o Dios fue manifestado como en carne. Ahora, eso es algo, volvemos a la expresión, sobrenatural, porque la verdad es que, ¿cómo puede suceder eso, Padre Celestial? No sé, pero sucedió, y esa es la fe que tenemos, que así sucedió. Amén. La palabra, como dice Juan 1:1, o el verbo, no fue un hombre desde el principio. La palabra llegó a ser un hombre. Eso dice en Juan 1:14. Yo creo que a lo mejor se lo han de recordar de memoria, y si no, búsquenlo, como dice Juan 1:14. Alguien que lo busque rápido. Juan 1:14. Juan 1:14. Aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Esa palabra de gloria es lo que podríamos decir. Su luz, su esencia, era la presencia de Dios. ¿A través de quién? De Yeshua. ¿Sí? Dice que Él fue hecho carne, ¿no? Entonces, la palabra en un principio no era un hombre, ¿sí? Desde el principio no era un hombre. Pero esa palabra, ese verbo, ese Mesías llegó a ser, ¿qué? Un hombre. La expresión que hemos escuchado en el pueblo de Dios es Yeshua 100% hombre. ¿Sí han oído esa expresión? Yeshua 100% hombre, porque fue 100% ¿qué? Hombre, con la posibilidad de pecar, como ya leímos. O en la forma que dice Romanos, en semejanza de carne. No que no tuviera un cuerpo como usted y como yo. ¿Lo tenía o no lo tenía? Sí. ¿Dormía el Señor? ¿Le daba sueño? Si le daba hambre, se cansaba. Sí, todo como usted y como yo. Pero el alma que él tenía, esa alma que él tenía era el alma del Mesías, que fue introducido en un cuerpo de carne y de sangre. No sé si algún día el maestro, mientras caminaba en las veredas, se ha de haber golpeado su pie con una piedra.
Seguramente. ¿Cree que le haya dolido? Sí, sí, igual. Algunas referencias en las escrituras dice que tenía hambre, estaba cansado, tenía necesidad de dormir, ¿no? Me recuerdo que en una ocasión iban en una barca, estaba una tormenta, él dormido. Yo me pregunto, bueno, ¿quién tiene un sueño tan así para que una tormenta no lo despierte? Pues es que el maestro estaba cansadísimo. ¿Alguien le ha pasado de esos momentos de estar cansadísimo, que aunque haya ruido, aunque haya que uno está viendo? ¿Qué te ha pasado? Bueno, el maestro era un hombre como usted y como yo. El maestro era un hombre como usted y como yo, igual. Entonces, ¿qué nos dice esto? Bueno, voy a leer esto. Desde la perspectiva de nuestro mundo limitado, haga de cuenta desde aquí, desde nuestra perspectiva de aquí del mundo limitado, Yeshua no existió. Escuche esto que voy a decir, ahorita se lo dicto para qué, pero primero, escúcheme. Desde la perspectiva de nuestro mundo limitado, ¿sí? Yeshua no existió hasta que fue creado en el vientre de su madre. Desde aquí, viéndolo desde aquí para allá. Yeshua no existió ¿hasta cuándo? Hasta que estuvo aquí en el vientre de mí para allá. Ahora, de allá para acá, ¿no? De aquí, pero desde la perspectiva de Dios, ¿sí? Fuera del tiempo y del espacio, Yeshua existía ¿desde cuándo? Desde la eternidad. Y fue amado por Dios y además vestido de gloria y de... Ahora, esa es la diferencia y ese es el conflicto. Cuando alguien dice, no, Yeshua, ¿cómo que Yeshua es Dios? No, Yeshua sí es Dios. Es simplemente a lo mejor la estás viendo tú. ¿Sí? ¿Cómo es que Yeshua pudo, o aquella expresión de cómo es que Yeshua pudo ser Dios? ¿No? Si ustedes dicen que Yeshua es Dios, Dios nunca muere, ¿no? Pero entonces son serie de cuestionamientos y de preguntas, pero la verdad es que el problema es de dónde lo estás viendo. Si yo de aquí para allá lo veo, sí, Yeshua existió, ¿cuándo? Pues desde el día que Miriam concibió en su vientre. Pero viéndolos desde lo eterno, desde cuándo estaba el Mesías, desde la eternidad, ha sido siempre con Dios, ha sido Dios siempre. ¿Puede ver usted es esto que estoy diciendo, hermanos? Y hasta aquí creo que hemos avanzado un poco más, pero apenas le di solamente este pedacito. Ahora, la verdad es que nosotros, cuando vemos esta expresión que dice semejanza de carne, usted tenga bien en su mente eso. O sea, se estaba refiriendo a que Yeshua, como Adán al principio, tenía la posibilidad de pecar. ¿Pecó alguna vez? No. Esa es la diferencia entre el primer Adán y el segundo Adán. Porque este primer Adán tenía la posibilidad de pecar y pecó. El segundo Adán también tenía la posibilidad de pecar y dice en las Escrituras, y fue tentado en todo, aunque Adán, fíjese, nada más fue tentado en una cosa, pero Yeshua, el segundo Adán, fue tentado en todo y dice que no pecó. ¿Qué les parece? Ahora, aquí quizás voy a mencionar rápido esto, pero esto es más extenso. En esa condición en la que nació el maestro y que nunca pecó, y aquí estamos nosotros con una naturaleza caída, ahí es a donde el Señor nos quiere volver a poner. Estábamos muertos, ¿sí? Alejados, separados de Dios, pero Él mismo murió por nuestros pecados, ¿sí? Él tomó nuestro castigo sobre Él, y entonces Él nos vuelve a posicionar ¿en dónde? En la condición original. Eso es ser justificado. A eso se refiere. La justificación es una posición. Cuando nosotros decimos, somos justificados, ¿qué quiere decir? Que volví a estar colocado ¿en dónde? En la posición original. Amén.
¿Cuántos alaban al Señor? Entonces, si usted y yo vamos entendiendo estas cosas, ya estamos acá en nuestra posición original, ¿sí? Estamos en esta posición original, pero seguimos estando en este ámbito. Por eso es que todavía peleamos con el pecado. Pero eso va a terminarse cuando las cosas sean restauradas completamente, cuando Dios sea el todo en todos, y entonces ya no estaremos aquí, sino estaremos completamente en el Aleph, que es uno, donde ya no hay hombre, ya no hay mujer, ya no hay esclavo, ya no hay libre, ya no hay pecado, ya nada me puede, ya ningún tipo de pecado me puede dominar ahora. De hecho, estoy participando de una vida indestructible porque he puesto mi fe en el Hijo de Dios. Por eso es que esta enseñanza que de alguna manera Yeshua es la causa de todo y el origen de todo. Si uno no está en el Mesías, muchas cosas se pierde uno. Y por lo menos la primera de ellas es estar salvo. O sea, Yeshua es por eso que la causa de todo. Yo a veces una ocasión lo expresé de esta manera. Dios nos ama a nosotros. ¿Cuántos saben eso, hermanos? Pero Dios ama tanto a su Hijo que Dios hizo toda la creación y le dijo, aquí está mi hijito, todo esto es para ti. Nada más es para ti. Lo hice por ti. Lo hice. Es como usted ir a una casa y ya que la termina y todo bien bonito, bien arreglada, trae a su hijo y dice, mira hijo, esto lo hice para ti. Por causa de ti lo hice. Te amo tanto que quiero darte todo esto. Eso, uno debe, mientras vamos caminando, el Mesías lo es todo. A través del Mesías se ha creado las cosas, se sostienen por él, se cae, llueve. O sea, Él es todo. Y todo lo que hacemos aquí, aún nuestra propia, hermanos, nuestra propia salvación, todo ha sido, usted mismo es para Él. ¿Qué le parece? Todo está conectado, absolutamente todo. Conectado con el Señor. ¿Yeshua tuvo un cuerpo como el de usted y el mío? Sí. Él era 100% hombre, así como usted y como yo. No era una ilusión. Hay unas sectas que dicen que cuando Yeshua fue colgado en el madero, fue una ilusión, porque él era como un Dios. ¿Y cómo pueden matar a un Dios? Entonces dicen ellos, eso fue como una ilusión. Fue algo que sucedió aparentemente, pero en realidad no sucedió porque él nunca pudo haber muerto. Entonces, en la época de los discípulos, se levantó una herejía como esta, una herejía de estas que decía eso, que en realidad Yeshua no había nacido en carne. Ahora, ¿se acuerda de las palabras de Juan que dice que no confiesa que Yeshua no es de Dios? Pero el que ha nacido de Dios, el que tiene el Espíritu Santo, debe y puede y debe confesar que Yeshua vino en carne. ¿Sí? Es una realidad, es algo verídico. Él estuvo aquí, él tenía sangre y su sangre fue derramada, su cuerpo fue flagelado, golpeado, como si agarraran a cualquier otro ser humano. Así igual, todo lo que le pasó en su cuerpo fue algo real. Murió ese cuerpo, pero ya sabemos, también las escrituras dicen que él resucitó. Entonces, para algunas sectas el problema no era si resucitó o no. El problema era si había nacido de carne y sangre como usted y como yo. Esa era la discusión en un tiempo de los apóstoles. Pero nosotros tenemos la fe que ¿qué? Que Yeshua nació en carne. Por eso, constantemente, en ciertas oportunidades, nosotros decimos, Yeshua HaMashiach vino en carne. Ahora dígale al hermano que está junto a usted, Yeshua HaMashiach vino en carne. Yeshua HaMashiach vino en carne. De esta manera se prueban los espíritus, dice la palabra. Vemos si de eso no es. Pero nosotros confesamos que Yeshua HaMashiach vino en carne. Hay muchas preguntas, muchas cuestiones que también podemos sacar acerca de este tema. Alguien me decía una ocasión, y brevemente lo comento para que no quede en el aire,
Pero alguien dice, bueno, pastor, entonces, si no decimos nacimiento virginal y decimos nacimiento sobrenatural, ¿qué quiere decir entonces? Que Yosef y Miriam no estuvieron juntos en realidad. O sea, nunca tuvieron una intimidad como para que el esperma de él fecundara el óvulo de ella. Pero entonces, ¿cómo dice la escritura? Que pues sí, o sea, de alguna manera, Yosef fue considerado como un padre de él. O sea, ¿dónde está lo sobrenatural entonces? ¿Dónde está lo sobrenatural? Y es como un paréntesis, quizás un día vamos a profundizar en esto, pero ¿qué fue lo poderoso? Lo poderoso fue que el Espíritu Santo tomó un esperma de Yosef y sin que hubiera una relación íntima entre Yosef, tenía que hacer esa expresión pura, ¿sí? Virgen, fecundó con un esperma de él. Eso fue oral. Pues Sí, acá. pasiones de Ricardo. Ahora, eso tenía que tener con un espermatozoide y un óvulo, ¿cierto o no? Pero ¿qué fue lo poderoso y lo sobrenatural? Sí, no hubo contacto entre ellos. Pero él, por eso les digo que es un poquito más profundo, pero eso fue lo sobrenatural. ¿Sí? ¿Me siguen hasta aquí, hermanos? Pero fue tomado por el Espíritu Santo. ¿Sí? A lo mejor es como que ahorita chocó en sus mentes, hermanos, ¿no? ¿Sí? Porque si escuchamos nacimiento virginal, ¿qué pensábamos? Dice que concibió del Espíritu, ¿no? Sí, dice así, ¿no? ¿Concibió qué? Del Espíritu. Pero creo que lo dijimos ahora en Hanukkah. No sé si ya estaban los hermanos, sí están en Hanukkah, creo. No sé si los hermanos dijeron, estaban acá. Pero después lo busquen en su casa. Pero esto mismo que pasó con Miriam, pasó con Sara. Pero ahí no dice concibió del Espíritu, dice el Espíritu la cubrió, dice. Así dice. ¿Era hijo de Abraham o no era hijo de Abraham? Isaac, sí, entonces, pero entonces, ¿cómo pasó? Porque igual fue un nacimiento sobrenatural. ¿Sí? A lo mejor hay que explicar más esto, pero... Aunque dice que Abraham ya estaba, fíjense cómo dicen los escritos mesiánicos, que Abraham ya estaba como casi como muerto. Y Sara era estéril. ¿Qué significa estéril? Y ya estaba viejita. O sea, alguien dirá, pues aunque le hayan echado muchas ganas, pues ¿cómo? ¿No? O sea, igual fue. Ahora, en el caso de Miriam, hay más cosas que decir quizás de esto, pero otra cosa que hay un dato ahí, por ejemplo, es que si Miriam era una jovencita, y piensan, dicen, como jovencita, ¿de qué edad? ¿Qué edad? En la tradición hebrea, una joven, una doncella puede ser desde 12 años. ¿Cómo ves? 12 años. Puede ser que Miriam tenía esa edad. Pero algo más fuerte, ¿saben qué es? Que quizás ella ni siquiera estaba ovulando. Entonces, o sea, por eso les digo, a lo mejor uno se puede hacer muchas preguntas, se cuestiona mucho esto. ¿Cómo es? Por eso decimos, es que es algo sobrenatural. O sea, ¿qué puedo decir yo acerca de eso? Es algo que Dios hizo en su majestad, en su potestad. Usó a Miriam y a Yosef, y así ellos fueron el medio para que viniera Yeshua Mashiach a través de un cuerpo, ¿no? Pero lo importante es saber ese. Por eso no decimos nacimiento virginal. Porque no necesariamente virgen, ¿qué quiere decir virgen? Alguien que no tuvo relaciones sexuales, o alguien que no ha ovulado, o alguien que ¿qué? En el judaísmo, una mujer, aunque tenga 50 años,
pero nunca tuvo hijos, se le decía virgen también, aunque ella ha estado casada 30 años. Había tenido muchas relaciones sexuales con su esposo, pero nunca tuvo hijos. Ella era llamada, ¿qué? Virgen. Entonces, es un nacimiento, ¿cómo, hermanos? Sobrenatural. Sobrenatural. Amén. Sobrenatural. Amén. Bueno, ahora es más profundo, pero yo quiero que se queden con esa idea. Lo importante aquí es que Yeshua HaMashiach vino en carne. Amén. O sea, Dios le plació que al Mesías que estaba en su corazón dentro de él, a él le plació un día que manifestarse a través de él, haciéndole nacer ¿qué? En un cuerpo. Y cuando nació, el alma del Mesías se introdujo en ese cuerpo de ese bebé, y cuando nació, por eso Dios le dijo a Miriam, le pondrás por nombre como Yeshua. Cuando él nació, se llamó como Yeshua. ¿Están hasta aquí conmigo? Entonces, mientras estuvo en un cuerpo de carne y de sangre, dentro estaba el alma del Mesías, pero este cuerpo, ¿cómo se llamaba? Yeshua. Cuando él muere y resucita, entonces es cuando de alguna manera se puede hacer esto, se invierte. Entonces es Mashiach Yeshua. Usted lo verá en las cartas de Pablo, que a veces dice así, en sus traducciones, las traducciones dice Cristo Jesús, o en otras partes dice Jesucristo, o Yeshua HaMashiach, o en otras partes dice Mashiach Yeshua. Y uno dice, pero ¿por qué a veces lo invierte? Lo que pasa es que en una está hablando de aquí del Aleph, o sea, del mundo espiritual, y en otra está hablando de ¿qué? Del Bet. Acá, escuche, que él dijo, en mi nombre echarán fuera demonios. O sea, está hablándonos en un plano de que sí se puede hacer. No está hablando de algo que es, bueno, pues eso lo dijo allá, pues allá quien no, ¿no? Pero acá, aquí donde estamos en carne y sangre, aquí donde hay dolor, hay sufrimiento, aquí se puede hacer eso. En su nombre. ¿Qué les parece? Bueno, tengo entendido que Yeshua es su nombre, por decir su nombre terrenal, pero nombre espiritual. Puede ser así, aunque recuerde que la expresión Mesías, por decirlo así, pues es desde la eternidad, ¿sí? Es desde la eternidad. Yeshua, ¿cuándo se fue revelado eso? Cuando el ángel le dijo a Miriam, le vas a poner por nombre Yeshua. ¿Cuándo qué? ¿Cuándo? Pues cuando nazca, ya que nazca, le dice, te vas a llamar Yeshua, ¿sí? Entonces, quizás aquí es un poco más extenso, pero para que se dé esto una idea, ¿no? De Yeshua HaMashiach. Porque Yeshua fue el nombre que le conocimos aquí, pero el título, que es de eterno, desde la eternidad, es como Mashiach. ¿Amén? Y por ejemplo, los demonios, ¿se acuerdan cuando el Gadareno, se acuerdan? ¿Cómo le llamaron cuando le vieron a él? ¿Se acuerdan? No le dijo, le dijeron, hijo de Dios. O sea, porque ellos estaban hablando en el plano espiritual, le dijeron, caray, aquí está uno que es, él es el hijo de Dios, y se arrodilló. No sé si me explico. Aunque en lo terrenal están viendo ¿a qué? A Yeshua, este cuerpo de carne y de sangre. Sí. Puede ser en algunos momentos, en otros no. Por ejemplo, cuando dice Pedro, citando la cuenta que dice, por las llagas de Yeshua fuimos curados. No sé si me siguen hasta acá. Hay momentos en los que nos podemos dirigir así, en el nombre de Yeshua, o hacemos esta expresión, o pedimos en el nombre de Yeshua. ¿Por qué? Porque los méritos que él adquirió fue mientras estuvo, ¿dónde? Aquí, en carne y sangre. ¿Sí me explico? Él fue probado en todo y ese nombre, por eso ese nombre adquirió una fuerza, un poder muy grande. Nombre sobre todo nombre. ¿Sí? O sea, el nombre de Yeshua. Por eso el nombre de Yeshua es
Es poderosísimo. ¿Sí? Amén. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Nada? Los hermanos de aquí, no les dije, ¿verdad? Están los hermanos de Xocomanitla. ¿Cómo le decimos a los hermanos de Xocomanitla, hermanos? Hermanos, ¿tienen alguna pregunta ustedes allá? Creo que no más están riendo. Bueno, a ver, no sé si tienen alguna pregunta. Vamos a también terminar la clase, pero mientras si nuestros hermanos tienen alguna pregunta, espero que podamos meditar en eso que acabamos de escuchar en este día, ¿sí? Hermanos, ¿tienen alguna pregunta? No les escucho. Está apagado su micrófono. A ver, espérenme. Bueno, hermano. Hace 2 años. Di unas clases así, pero nos conectamos hermanos de Puebla, allá en Grajales, aquí en Xocomanitla. Bueno, ya no pudo la pastora de Cuernavaca, pero es una bendición, hermanos, de verdad, porque luego hay gente que podemos estar cerca y así podemos estar cerca. ¿Tiene alguna pregunta? Está apagado su micrófono, hermana, pastora. Sí, Ya les escucho. ya que ya escucha. No, hermano, estamos bien. Bien. Ok, bueno, pues para finalizar, hermanos, vamos a hacer una oración. Les invito a que se pongan de pie. Amén. Vamos a hacer una oración. Levante sus manos hacia el cielo. Padre Celestial, te damos muchas gracias por este momento que nos has concedido reunirnos. Padre mío, te amamos y amamos a tu Hijo Yeshua. Gracias por haberle enviado, porque en el tiempo cumplido, en el tiempo correcto, tú deseaste enviar a Yeshua, nuestro Mesías. Gracias, Padre Santo, porque a través de él y la obra maravillosa que vino a hacer a esta tierra se ha cumplido en nosotros, Señor. Tú nos perdonaste y nos reconciliaste contigo, Señor. Tú expresaste tu amor a través de él. Nosotros te vimos, Padre, a través de él. Pero, Padre mío, algo maravilloso que dicen las Escrituras: benditos, doblemente bendecidos los que no vieron y creyeron. Nosotros no le vimos, Padre, pero creemos en él y creemos que es el enviado tuyo y creemos que es el que tú pusiste, Señor mío, para nuestra salvación. Gracias, bendito Yeshua. Te amamos, Yeshua. Te amamos y te agradecemos por lo que hiciste por nosotros y porque a través de los méritos que adquiriste, nosotros tenemos acceso al Padre y podemos pedirle al Padre por nuestras peticiones y nuestras necesidades. Te bendecimos, Padre Celestial, y te amamos, bendito Yeshua. Tú eres intercesor por nosotros, ahí donde estás a la diestra del Dios Todopoderoso. En el nombre de nuestro Señor Yeshua, Padre, oramos y te agradecemos. Amén, amén y amén. Denle un aplauso a Yeshua, nuestro Mesías, hermano.